para Dios. Y segundo, porque estuvo a punto de destruir todo su reino con una mala decisión. Estamos hablando no de Abraham, sino del rey, del faraón. Estuvo en riesgo, una decisión faraónica, hacerle caso a sus súbditos. En esto me enseñaba, ¿quién te está aconsejando? ¿Quién te lleva las noticias? ¿Cómo te las entrega? ¿Qué te dice? Porque dice que no lo pidió el faraón, en esta primera ocasión no lo pide, le llevan a Sarai. Entonces, una decisión faraónica ponía en riesgo a todo el reino y también a su vida. Pues quedó bien enojado, y todavía más enojado que lo ve caminando. Le van las vacas, van los caballos, van los becerros, los camellos y hasta cielo. Todavía encima de todo su error, le van todavía a bendecirse. Híjole, es que me trastorna aquí mi mente, porque yo no decir, ay, mira cómo nos bendijo el Señor, ¿ya viste? Pues sigámoslo haciendo, ¿verdad? Vamos a otro lugar y volvemos a hacer lo mismo. Dices que eres mi hermano. Parece chiste, pero me fue a ocurrir, hermano. Ahora, aquí se ve un primer pago de la ofensa que no la hace Abraham. ¿Quién pagó eso? El faraón. En todo este primer relato, hermano, en algún momento dice que se volteó Abraham y se volteó y le dijo, Sarai, híjolas, no pensé que esto iba a ocurrir. Bueno, ya salimos bendecidos, pero mira, te juro, te prometo que no lo voy a volver a hacer. Perdóname. ¿Verdad que no hay ningún versículo ahí? Bueno, las saraitas porque son más sensibles, son más... Mira, ahora, te lo pasé esta primera vez, pero que no se vuelva a repetir. Y perdóname, porque de aquí en adelante yo no voy a acceder. Voy a decir lo que somos, voy a decir la verdad. ¿Verdad que tampoco? Los dos igual. ¿Qué provoca cuando nos metemos a Egipto haciendo a un lado los planes del Señor? Nos quedamos con esas costumbres, avanzamos y como encima nos dan, parecieran bendiciones financieras, económicas, camellos y todo eso tiene que ver con los servicios, los servidores, los que oran, los que sirven al Señor, etcétera, etcétera. Por eso esta palabra es para la iglesia. Ahora si quieren ir más rápido todavía, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa en los siguientes 25 años para que se cumplan las promesas? Ahí quedó pendiente una ofensa de Abraham a Sara, una ofensa de Sara por no hablar. Nadie la saldó. Nadie la saldó. En ese momento nadie se pidió perdón. 25 años, vamos a ver ahora sí qué pasa. No sé si tú tengas los títulos, David, por eso que ya la Biblia así, si alguien lo tenía para corroborar. Pero miren, termina el versículo 12. Me llama la atención que en el mismo capítulo 12, ya le expliqué, ya lo vimos, la bendición de Abraham. Después se vuelve se mete a Egipto porque tenía hambre de algo y luego niega a su esposa. Amén. Bueno, vamos, versículo 13. Capítulo 13, dice el título. Regreso de Abraham a Canaán. Subió pues Abraham a Egipto, a Negev, y de ahí con su mujer, otra vez, con todo lo que poseía, más lo que le habían dado, y se fue a otro lugar, dice, donde había estado al principio. Volvió a pasar por Betel. De ahí se acordó que Dios le había dicho que era para sus descendientes. Podríamos pensar que a veces se justifican las cosas que vienen a nuestra vida que no son de buen proceder por nuestros hijos. Y cambia mucho nuestra perspectiva. Cuando estamos solteros decimos, no, yo soy un hombre de fe y yo no voy a pedir, yo no voy a permitir que me humillen, no voy a nada, que venga del Señor. Y si no hay que comer aquí como solito. Sí, pero cuando eres soltero. Pero cuando ya está tu esposa ahí, Señor, no me des de comer a mí, me gusta que se abaten a mí. ¿Para qué se casó con un hombre de fe? ¿Verdad que no? Es que ya cambia. Y cambia más cuando vienen los hijos. Porque ya no puede decir al Señor también, Señor, no me das a mí, mira, no importa que mis hijos no. Entonces dices, caray. Y de repente te llega un dinerito, mira, te traigo esto, pero no sé si lo quiero recibir. ¿Por qué? Lo que pasa es que, ¿cómo te explico? Mira, casualmente me encontré un carrito solo por ahí en el campo, lo vi, volteé, no había nadie, vi que estaba flojo hundirlo. El chiste es que le bajé las 4 llantas y ya las voy a vender. Pero pues, te quiero bendecir, me quita. Y tú dices, caray, ¿cómo fue a robar unas llantas? Híjole. Bueno, Señor, pero pues tú sabes que mi mujer tiene que comer, mis hijos también. Y empezamos a justificar. Era lo que estaba pasando acá con Abraham. Estaba justificando que las cosas que empezaba a tener, que la manera en cómo se había dado, esa prosperidad que tenía, como no solo era
para Sara y para la promesa que iba a venir, estaba bien. Como no era así. La Biblia es clara como lo está escribiendo y lo está describiendo. Pero dice que él regresó entonces, pasa otra vez Abraham por Egipto, regresa a Canaán. En el capítulo 13 habla acerca de la separación de Abraham y Lot. Usted sabe, ¿verdad? Sale con su sobrino, casi eran contemporáneos en edad. Crecen tanto, se multiplican tanto que ya no podían estar juntos trabajando. Y entonces dice que se tienen que separar. Y Lot decidió irse a la tierra que parecía buena, a la tierra que parecía como jardines del Edén, dice una versión, cuando era Sodoma y Gomorra. Y el mismo versículo, en el mismo capítulo dice casi al final que era Sodoma y Gomorra. Mire, Abraham, capítulo 13, versículo 12, Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Él se fue a refugiar. Dice que Lot no solamente era el sobrino, de alguna manera ejercía un tipo como de sacerdocio con él. Pero de repente, cuando tienen las separaciones, ¿a dónde huimos? ¿A dónde vamos? No vaya a ser que te estén metiendo en la tierra de sodomitas. La gente que no tiene ni temor de Dios para hacer y para decir las cosas. Él eligió con sus ojos, con lo que sus ojos estaban viendo. En cambio, Abraham se detuvo a esperar que le dijera a Dios, porque inclusive él le dijo, vete a otro lugar. El Señor le habló también a Abraham y le está diciendo que dónde tenía que ir. Ahí mismo en el versículo 13 se habla la promesa de Dios a Abraham, y el Señor le dijo después que se fue Lot, Dios le vuelve a hablar a Abraham, otra intervención. Alza ahora los ojos, versículo 14, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves daré a ti y a tu descendencia para siempre. Otra versión dice, la daré del hijo del vientre de tu esposa y a toda tu descendencia para siempre. Y le dice, como la descendencia, tu descendencia será como el polvo de la tierra, de manera que si alguien puede contar el polvo, también podrá contar tu descendencia, ¿verdad? Amén. Bueno, capítulo 13. Tengo que ir con este recorrido, pero vamos a hacer un recorrido de 25 años. Okay. Capítulo 14. Viene una guerra entre reyes, porque había un rey que secuestra prácticamente a Lot. Lo toman, lo quieren matar, le avisan a Abraham que tiene que ir a rescatarlo. Toma a 318 hombres de los que sabían pelear y fueron a rescatar a Lot. Cuando te levanta el Señor, siempre pone gente que sepa pelear. Siempre pone gente que va a pelear contigo. En los tiempos de adversidad, de necesidad y de guerra, debes de tener en cuenta a la gente que sabe pelear. Pelear por ti, por los tuyos. No te acerques a la gente que te ha traicionado, a la gente que ha hablado mal de ti, a la gente que en algún momento dijo que peleaba contigo y luego te abandonaron. Dice la Biblia que eran 318. Y hay muchas maneras de interpretar esto, pero me llamó la atención que él tenía muchísima más gente que 318. Pero solo 318 estuvieron dispuestos a ir a rescatar a Lot. Y este capítulo lo describe, fueron y lo rescataron. Pero quiero avanzar. Capítulo 15 dice, Dios le promete un hijo a Abraham. Y le dice, Abraham, en visión, otra intervención de Dios, no temas, Abraham. Yo soy tu escudo. Soy un escudo para ti, es el versículo 1. Tu recompensa será muy grande. Le vuelvo a hablar de Isaac. Tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo no tengo hijos? Y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco. Dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa no tengo, solamente este Damaseno. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, y él será tu heredero. Y lo llevó fuera y le dijo, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contar, le dijo, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y se lo reconoció por justicia. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Y le dijo, ¿cómo la poseeré? Y entonces ya le habla de un pacto con un sacrificio que hace el Señor. Capítulo
15. Aunque se le había manifestado el Señor, aunque le había hablado, aunque le había prometido, todavía él no creía. Y dice que cuando le vuelve a hablar de Isaac, y él piensa que a lo mejor va a venir, pero por un servidor. Pero él establece y aclara: las bendiciones y las promesas que yo te voy a dar son por el heredero que nacerá de tus entrañas. Solamente los que están y se comportan como hijos, realmente hijos, y son engendrados de esa manera, son los que tienen derecho a la herencia, a las bendiciones. No otros, aunque parecieran ser fieles, porque Eliezer lo era. Entonces, más adelante, aquí mismo en el capítulo 15, Dios hace el pacto otra vez con Abraham, y Dios le dice en el versículo 13: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es tuya, donde serán esclavizados oprimidos 400 años. Miren qué profecía tan fuerte. No solo le está diciendo te voy a bendecir y voy a hacer una nación, sino que muchos, o toda tu descendencia va a ser esclava durante 400 años. Pero dice al final: pero yo las voy a juzgar, y tus padres, dice, y tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Versículo 15 del capítulo 13. Todas las tierras que ves te las daré para siempre, dice. Así que piensa, dice, en tu vejez. Hasta Dios le quería bendecir hasta su vejez. Por eso no es malo que pensemos cómo vamos a terminar nuestras vidas, cómo vamos a terminar más adelante nuestra vejez, con la bendición y los frutos de tus hijos, o peleando, o en guerra, solos. No sé qué va a pasar, porque qué pasaba en la mente como para que el Señor le volviera a hablar. Avanza, hermano. Capítulo 16, aparece una mujer que es Agar, Sarai y Agar. Ahora ya no solamente es Abraham el que quiere como manipular o establecer sus planes para que se hagan las cosas como él quiere. Ya que lo aprendió Sarai, ya que se quedó con algunas enseñanzas de los egipcios, dice que Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz un hijo, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Qué tremendo es no solamente que cambies tus promesas, te metas a Egipto, sino que te quedes no solo con los de Egipto, sino con gente de Egipto. Porque la sierva de Abraham, el patriarca, ya con muchos años en Canaán, debería tener una sierva instruida, pero se quedó con una sierva egipcia. Y yo leía por acá, así en el versículo 3 dice: y al cabo de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y le dio a su marido Abraham por mujer. Usted sabe la historia. Como ella no podía, le da a su sierva a una egipcia, después de habitar 10 años. Hermano, tenía 10 años que habían dejado Egipto, pero aún seguían con costumbres egipcias. Y no solo con las costumbres, sino que hasta una mujer viviendo en su casa con costumbres egipcias. Por eso cuando ella la trataron como esclava, pues dijo: está bueno, yo soy esclavo, me dicen que yo haga esto, lo hago. Pero ahora empezó a venir del lado de la vida de Sarai. Leía que este pasaje representa mucho la gracia y la ley. La gracia lo representa a Sarai, puesto que por la gracia el Señor hizo que naciera aún 25 años después, ahora 15 porque ya llevan 10. Por la gracia tenía que nacer este fruto. Pero acá representa a la ley. ¿Por qué? Porque está la obra en las manos de los hombres, queriendo hacer las cosas, queriendo ganarle a Dios, adelantándose a los planes de Dios, interpretando que una promesa de Dios ellos lo pueden hacer a su modo y hacerlo de otra manera. Porque Sarai ahora se desespera y dice: pues ya viste, pero te dieron la promesa, pero yo no tengo ningún hijo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues acuéstate con mi sierva, tener un hijo de él. Es como si como es mi sierva, es como si lo tuviéramos. Qué terrible es cuando no solo te quedas con las enseñanzas, sino la gente que es egipcia. Ahora, si esto representa a la gracia y la ley, yo quisiera que nosotros tuviéramos cuidado en cómo tomamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si te estoy diciendo que esta palabra es para ti, iglesia, ¿qué tipo de iglesia eres? ¿Una iglesia Sarai, que va a esperar en la gracia del Señor? ¿O una iglesia Agar, que va a hacer las cosas por su cuenta, por su voluntad, queriéndole ayudar al Señor, queriéndole cambiar los planes al Señor y que se hagan las cosas como quieren?
Es una iglesia egipcia que todavía vive en esclavitud después de 10 años. 10 años de gente representa que han estado en Canaán, con la enseñanza del patriarca, con el hombre de fe, donde todo se supone que era dentro del contexto de la presencia de Dios, pero aún así seguían arraigados en las costumbres egipcias. ¿No será que como Nicodemo todavía hace falta que nazcamos de nuevo? Más adelante el Señor tiene que hacer algo porque necesitaba arraigar a Egipto del corazón de los hombres. Me llamaba la atención una publicación que compartió un hermano y decía que para salir de Egipto al pueblo de Israel le llevó un día salir de Egipto. Lo persiguió Faraón y finalmente pasan por el mar, salen. Pero le llevó 40 años sacar